Este es el podcast de 1000 palabras. Un vocero es la imagen pública de una compañía. Es esa persona que tiene la capacidad de representar los valores de una marca, proyecto, empresa o equipo. Episodio 276. La gestión estratégica de los voceros. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué bueno que estás en esta cita quincenal sobre comunicación efectiva. Cada 2 semanas nos juntamos acá en este espacio y te compartimos, sinceramente yo creo que muy buenas ideas, comentarios, historias, recomendaciones y por supuesto invitados que nos hablan de comunicación efectiva. En estos días alguien me escribió: Santiago, ¿por qué no has vuelto a echarte un cuento solo, un monólogo? Bueno, la verdad es que he encontrado muy buenas personas de distintos campos de la comunicación efectiva que comparten un valor formidable. Yo me considero comunicador, creo que soy un buen comunicador, conozco muchas cosas, pero obviamente uno no se las sabe todas. Hay gente que sabe más que uno en ciertos aspectos de la comunicación y es la gente que yo quiero traer acá. Y ese es el caso de este episodio, donde hablamos de la gestión estratégica de voceros. Ya les cuento quién es nuestra invitada. Antes comentarles que en la producción y publicación de este episodio está John Edison Montoya. Nuestra invitada en este episodio es Karen Piñeros. Ella menciona a lo largo de la entrevista un concepto que a mí me encanta, que es el de la coherencia. Y aquí voy a contar una historia que estoy casi seguro que ya la compartí en algún episodio atrás, puede haber sido 30 episodios atrás o 70, yo no lo sé, pero creo que vale la pena para explicar el concepto de coherencia. Es una historia muy cortica. Alguna vez estuve en un evento de mercadeo en Plaza Mayor en mi ciudad y bueno, había diferentes expertos y CEOs de empresas compartiendo sus experiencias de mercadeo a todo nivel, pero muy enfocado como en todo el cuento de marketing digital. Estoy hablando de una charla de hace unos 10 años y me acuerdo que hubo un panel sobre un tema específico que no me acuerdo. Obviamente tenía que ver con mercadeo y ventas. Entonces sale el presidente de tal compañía que digámoslo era de, por decir algo, de metal mecánica. Segunda empresa era servicios de outsourcing y call center, el otro CEO. El tercero, de una empresa de logística. El cuarto, de una startup. El quinto, de una empresa de alimentos. Y cada uno iba a compartir su caso de éxito relacionado con el tema particular del panel, que en este momento no me acuerdo qué era. Pero el de la compañía de alimentos, atención que no eran alimentos normales, es decir, no era alimentación normal, sino que eran alimentos, entre comillas, saludables, es decir, para gente muy fit. Pero resulta que el vocero de esta compañía era un señor muy obeso. Qué pena. Si tú eres el CEO, el director general, el presidente, el gerente de una empresa que promete fit, que te promete una vida fit, que te ayuda a construir una vida fit, no puedes ser gordo. Me disculpan las personas que tienen sobrepeso, yo no quiero ofender a nadie, pero yo creo que aquí tiene que haber una coherencia entre la marca, la promesa de la marca y el vocero. Tiene que cuidar su figura. En serio. No era ni 5 de coherente. Esa es la historia que les quería contar el día de hoy y vamos a desarrollar este tema de los voceros, de la gestión estratégica de voceros con nuestra invitada Karen Piñeros. Les cuento quién es Karen Lorena. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en pro de la visibilidad y construcción de reputación de marcas en Latinoamérica. Hoy es directora de operaciones y fundadora de Black Comunicaciones,
una agencia de consultoría. Ella aplica con sus clientes lo que llama la perfecta mezcla entre el trabajo de marca y la vocería experta, desde los frentes de la publicidad, las comunicaciones, el manejo de crisis y el posicionamiento digital. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar con Karen Lorena Piñeros sobre la gestión estratégica de voceros. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Karen Piñeros para hablar de este concepto de voceros. Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Mil Palabras. Hola Santiago, muchas gracias y pues a todos los oyentes del podcast. ¿Cómo llegaste a este tema de la vocería corporativa o del concepto de gestión estratégica de voceros? Bueno, la experiencia principalmente, yo soy fundadora de una agencia llamada Black, ya llevamos 6 años en el mercado, principalmente Colombia, pero pues manejamos diferentes clientes en Latinoamérica y durante el transcurso de la gestión con cada uno de estos clientes, gestión de su reputación, de su visibilidad, nos damos cuenta que uno de los puntos claves justamente para la reputación de las marcas está en la reputación de sus voceros. Y no solamente en su reputación, sino en cómo se expresan, cómo actúan, cómo también interactúan no solamente en sus redes sociales, sino también en WhatsApp, en el almuerzo del hijo del vecino, en una entrevista o en cada espacio en el que estén. Finalmente están representando una marca, un equipo, un proyecto y esto coge cada vez más peso, ¿no? Definamos, Karen, ¿qué es un vocero? Un vocero es la imagen pública de una compañía. Es esa persona que tiene la capacidad de representar los valores de una marca, proyecto, empresa o equipo o iniciativa, por así decirlo. Es la persona que tiene la capacidad de transmitir justamente aquellas cosas positivas que está haciendo una marca, aquello por lo cual está trabajando, y no solamente transmitirlo a la hora de contarlo, sino transmitirlo a sus equipos, transmitirlo en el momento en el que tiene que llegar a una entrevista o ante un cliente o ante un inversionista. Entonces tiene la capacidad de transmitir sus valores con lo que dice y con lo que hace. Un vocero no necesariamente es de una gran corporación o de un holding gigante, sino que una empresa pequeña también tiene su vocero. Sí, de hecho, los emprendimientos o los voceros de los emprendimientos, las cabezas de los emprendimientos, tienen una responsabilidad incluso aún más latente con la vocería. ¿Por qué? Porque las personas le creen más a las personas que a las marcas. Todas las marcas, y más cuando somos emprendimientos o cuando estamos naciendo, decimos que somos maravillosas, innovadoras, que tenemos un gran equipo, una gran solución, pero la gente tiene cierto grado de desconfianza, ¿no? Porque todas las marcas decimos que es lo mismo, que somos los mejores, no es visto la primera que diga, no, es que mi competidor es mejor. Todas decimos que tenemos algo positivo. Sí. Entonces, la gente le termina creyendo más a las personas, a quien está detrás de una marca. Y por esta razón, durante los primeros 5 o 6 años, e incluso 10 años de una compañía, las personas finalmente le creen a las cabezas de la compañía, al equipo de la compañía, y eso pues se va transmitiendo a la marca, pero no es al revés, no es que una marca nazca y nace con reputación, sino que tenemos la responsabilidad como voceros de trasladar esa reputación a nuestros emprendimientos. No me quiero ir muy lejos del tema, pero siento que a veces en las pequeñas empresas el vocero termina como convirtiéndose en la marca, como en la marca personal, dependiendo de la presencia que haga en medios sociales o en cualquier otro tipo de medios de comunicación. Cuando aparece este personaje, la gente lo relaciona con los valores de la marca, con lo que hace la empresa, con sus características de servicio, incluso mucho más que la marca. Es un riesgo que se corre, hay que tener cuidado para que el vocero no termine como obnubilando lo que la marca puede hacer por la gente. Es un riesgo que se corre, pero más allá de verle lo malo, porque he visto muchos emprendedores que dicen como no, es que yo quiero que reconozcan es a mi marca y no a mí. Quiero que cualquier persona de mi equipo pueda llamar a un cliente o pueda contactar a un cliente y no necesite estar yo. Y entiendo perfectamente esa angustia o esa necesidad que tenemos, pues aquellos que tenemos empresa, aquellos que comenzamos a emprender. Sin embargo, son más los beneficios. Finalmente, cuando construimos un emprendimiento, cuando construimos una compañía, lo hacemos porque somos, o la mayoría, porque somos expertos en algo. Entonces, aquel que es experto
Por ejemplo, en mi caso, que soy experta en comunicaciones, que trabajé mucho tiempo en comunicaciones, decidí crear una agencia de comunicaciones. Entonces, traslado mi experiencia a la marca. Aquellos que, por ejemplo, son expertos en finanzas por una u otra razón, entonces deciden crear en muchas ocasiones una fintech o una solución financiera. Entonces trasladan esa reputación y esa experiencia que tienen a la marca. Entonces son más los beneficios de hacer un buen trabajo de vocería, de ser la cara visible y de que muchas veces reconozcan más al vocero que a la marca. Y ahí viene un segundo trabajo y es cómo conectamos justamente eso que hace el vocero con la marca para que más adelante no necesite estar el vocero siempre, sino que la marca empiece a traer su reputación. Cuando se elige un vocero, casi siempre, para seguir con el tema, es el CEO o el director general, o hay unos casos donde el vocero es otra persona de la organización. Depende de lo que uno quiera transmitir. Entonces, cuando estamos hablando de emprendimientos, la mayoría de veces pues es la cabeza del emprendimiento porque justamente atrae esa reputación para trasladársela a la marca. Pero cuando estamos hablando de compañías que ya tienen un recorrido, una trayectoria, aquí hay vocería diversificada porque un vocero no solamente es el presidente de la compañía o pues digamos que el representante principal de la compañía, sino todo aquel que maneje un equipo, un proyecto, una iniciativa que de una u otra manera con su cargo tiene esta responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si como compañía quiero mostrar todas las iniciativas que hacemos en temas de responsabilidad social y ambiental, por lo general se tiene un vocero experto en ODS o experto en sostenibilidad que empieza a transmitir y empieza a ser el vocero de la compañía frente a estas iniciativas. O si, por ejemplo, queremos mostrar los valores de somos una buena compañía para trabajar, una gran compañía para reclutar talento, por ejemplo, es uno de los valores de la compañía, entonces la persona de recursos humanos empieza a ser un vocero importante para la compañía. Entonces también depende mucho de qué es lo que queremos transmitir, cuáles son esas iniciativas, pero finalmente si estamos liderando un área, tenemos ese potencial de ser voceros y esa responsabilidad de ser voceros. De alguna manera ya me respondiste la pregunta que haré en este momento, pero yo creo que puedes complementar acá explicándonos qué es eso de gestión estratégica de voceros. Gestión estratégica de voceros es una cosa es que exista la vocería natural, lo que te hablaba ahorita de, ok, tengo unas personas que asumieron un cargo de liderazgo y naturalmente son voceros de la compañía. Es decir, si estas personas van y tienen un escándalo fuera de la oficina, esto puede de una u otra manera afectar a la compañía por el cargo que tienen y por lo que representan, tanto para bien como para mal. Pero esto sucede naturalmente. Cuando hablamos de gestión estratégica es cómo aprovechamos justamente ese potencial que tienen los voceros. Los entrenamos, analizamos cuáles son esos puntos positivos o esos valores entre lo personal y lo profesional que podemos resaltar, que podemos visibilizar, que podemos gestionar en sus redes sociales, en eventos, ante personas o audiencias claves para la compañía, en medios de comunicación, haciéndolo de una forma asertiva, estratégica y pues entrenando también a las personas porque finalmente somos humanos y muchas veces, y lo hemos visto en muchas ocasiones, muy pocas veces está preparado para cuando, no sé, se desata un escándalo por un comentario que alguien hizo en X o que alguien hizo en un grupo de WhatsApp y no entendemos cómo esto se traslada a la compañía, por ejemplo. Entonces, cuando hay voceros entrenados que son conscientes de su rol y de su papel como vocería, se le puede sacar provecho positivamente para las marcas. Cuéntanos un caso de un tema de vocería que haya resultado muy bien. Si había algún problema que se solucionó y si quieres también me puedes compartir un caso de algo que no haya salido tan bien con el vocero. No puedo dar como nombres específicos de marcas o de voceros específicos, pero casos hay muchos. Yo trato de adivinar y tú me dices sí o no. No, pero la verdad es que muchos lo hacen muy bien. Muchos, y de hecho hoy día Latinoamérica, Colombia, pues está sobresaliendo mucho con el ecosistema de startups, por ejemplo, y aquí encontramos muchos casos buenos de vocería de, cómo justamente los voceros o estos dueños de compañía comienzan a contar cuál es el propósito,
cuál es la solución o qué problemática están solucionando con sus servicios, empiezan a utilizar mucho su LinkedIn a través de esto, comienzan a traer inversionistas. Estas son buenas prácticas, pero Pues son buenas prácticas. un ejemplo más puntual de algo que haya pasado, quizás en otro país si quieres. Bueno, un ejemplo puntual positivo, por ejemplo, es, una de las compañías más grandes tradicionales del país venía teniendo un presidente colombiano durante muchos años. Esto es un caso que sucedió ya hace unos 5 o 6 años aproximadamente, pero es un buen ejemplo. Y hizo parte siempre de un grupo colombiano, pero luego pasó a ser parte de un grupo global. Y al hacer parte de un grupo global, decidieron tener un nuevo presidente de la compañía que venía de Brasil. Una de las angustias más grandes es que los empleados empezaran a tener miedo de ahora van a haber recortes, van a haber despidos, algo va a venir a suceder, y que la gente también empezara a tener como ese choque. Además, porque este nuevo presidente no hablaba muy bien español. Entonces, aquí se realizó todo un plan de vocería de, ¿cómo sensibilizar a las personas con esta nueva persona que entraba a este cargo directivo? ¿Cómo hacer que esta persona conectara con los colombianos y no se sintiera que estaba como rompiendo o generara pánico o generara como esa expectativa negativa? Entonces, incluso antes de su anuncio se empezó a generar un tema. Uno, él estaba aprendiendo más constantemente español, pero por otro lado, un tema desde sus redes sociales para que él empezara a comentar. Entonces, por ejemplo, partido de Colombia. Entonces empezara a comentar cosas positivas, lo empezaran a ver en foto casual con la camiseta, comiendo algo típico colombiano, como ese tipo de cosas para hacerlo sentir más cercano, que él empezara a sentir también la cultura y las cosas que les gustaban o no a los colombianos, pero también que las personas lo empezaran a percibir como, ese es más colombiano que la arepa, ese es más colombiano que el café. Y de esta manera no entrara en un choque su presencia, sino que fuera recibido de forma positiva como un presidente de esta compañía tan importante. Entonces, ese es un caso positivo. Esta compañía tan importante llamada... No, ahí lo voy a dejar nomás. Muy bien, y estabas hablando de unas buenas prácticas de vocería, que te interrumpí. Cuéntame, Karen. Bueno, entre las buenas prácticas de vocería está entender la responsabilidad. Mira, muchas veces yo he escuchado, yo creo que los oyentes lo han escuchado, donde dicen, no, es que no puedes hablar en redes sociales ni en público de religión, ni de política, ni de fútbol, como que siempre te ponen como temas prohibidos, por así decirlo, o censurados para no entrar en polémica. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque cada vez los usuarios exigen más de los líderes de las compañías que tengan una opinión y exigen más que las compañías tengan una opinión. ¿Cuál es mi recomendación o la mejor práctica? La coherencia. Entonces, si la compañía está emitiendo un mensaje, entonces, por ejemplo, si la compañía está emitiendo un mensaje de soy socialmente responsable o soy ecológicamente responsable, las actitudes del vocero, los comentarios del vocero, ya sea por WhatsApp, ya sea en un almuerzo, ya sea en cualquier tipo de espacio público o no público, deberían ser coherentes con eso. Pero una cosa es cuando, por ejemplo, públicamente decimos algo, pero van y nos encuentran un comentario en una de nuestras redes sociales que va totalmente en contra de lo que estamos diciendo. O va y se nos desata un escándalo, o hacemos un comentario en un grupo de WhatsApp, que es una de las formas por las cuales hoy día vemos más crisis, como en su opinión personal, por así decirlo, que no tiene o que está desalineado con lo que dice públicamente a su equipo, a medios de comunicación, a sus clientes y lo que dice su compañía. Entonces, aquí se trata de un tema de coherencia, de ser responsables y de entender que cualquier comentario que una persona que esté en un cargo de liderazgo realice en cualquier espacio, público o no público, entre comillas, puede en cualquier momento volverse viral y puede implicar también a la compañía para la cual trabajamos y el esfuerzo que realizamos diariamente. Entonces, no se trata de censura, sino se trata de coherencia. Esa es como la mejor práctica o la mejor clave que podemos tener. Ya regresamos después de estos mensajes.
¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Hay un par de elementos que tú también mencionas en tus boletines y es uno que es el manejo de crisis y el otro es la empatía, que de alguna manera nos contaste cómo se construyó empatía con este CEO brasilero que acaba de llegar a la empresa colombiana. ¿Puedes extenderte un poco, profundizar en estos conceptos de empatía y manejo de crisis? La mejor crisis es la que no se desata, ¿sí? O sea, la mejor crisis es la prevención justamente de la crisis. Para esto, las compañías pues tienen manuales de crisis, entrenamientos para crisis, digamos que unos esquemas estructurados, o la mayoría de las compañías lo deberían tener, unos esquemas estructurados para prevenir la crisis. Pero como voceros, el prevenir la crisis parte desde lo que hablábamos ahorita, desde la responsabilidad. El 60% de las crisis se desatan por comentarios realizados en redes sociales o en grupos de WhatsApp de forma esporádica o espontánea, y la gran mayoría de veces pues los voceros salen a decir, o dentro de sus equipos de manejo de crisis dicen, no, es que lo sacaron de contexto, no, es que estaba de mal genio, no, es que no pensé que eso fuera a pasar así, no, es que yo ahí tengo nada más 90 amigos. Entonces hay una clave, yo les digo siempre a mis clientes, y es, bueno, ese comentario que usted va a hacer, lo que va a responder, lo que va a escribir allí o lo que va a publicar, póngase a pensar 3 segundos, solamente 3 segundos. Si mañana aparece en el canal de televisión, en Noticias Hora Prime, o aparece en la valla más vista del país, que en el caso de Bogotá es la de la autopista con 127, con su foto, con su nombre o su firma puesta allí, ese comentario tendría la capacidad de sostenerlo con toda tranquilidad, o tendríamos que salir a hacer un video pidiendo disculpas, dando una explicación, poniendo más contexto, llorando, un comunicado, desatar todo esto. Si tenemos la capacidad de sostenerlo, adelante, sin ningún problema, realiza el comentario. Si no, abstengámonos. Entonces, esa es la mejor crisis, el mejor manejo de crisis. Si ya definitivamente se nos desató una crisis, no por cuestión del vocero, sino porque algo sucedió con el producto, porque algo sucedió con uno de nuestros empleados, o por algo, pues digamos que ajeno a nosotros, pero que nos está implicando, aquí yo digo, hay que tener la serenidad que tienen los auxiliares de vuelo y que tiene un capitán de vuelo cuando algo está pasando en medio de un avión. Entonces, no sé ¿cuántos de los oyentes les ha tocado pasar porque nazca un bebé en el vuelo o se enferme alguien durante el vuelo? No sé si les ha pasado, pero lo que sucede es que si, por ejemplo, es de noche, bajan las luces, no que queden totalmente apagadas para no perder visibilidad, pero sí que estén un poquito más bajitas para evitar como que las personas puedan ver mayor detalle. Solicitan un médico, si hay un médico certificado que esté en el avión y que pueda acercarse a donde pues digamos que se necesita, y no lo dicen en un tono alto ni estresante para la gente, sino lo dicen en un tono normal, en un tono tranquilo, no muy bajito, no muy alto, y los auxiliares de vuelo comienzan a caminar y a hacer una cortina humana en donde está la persona que necesita ayuda. Si alguien les pregunta, contestan con toda tranquilidad que surgió una situación, pero que está bajo control y que la están atendiendo, que no hay ningún problema, que se mantenga en su puesto. Entonces, no dejan de actuar, están brindando una solución, pero no están entrando en pánico para que todo un avión no entre en pánico y se puedan generar otro tipo de incidentes o de accidentes. Entonces,
Esto es lo que debe hacer un vocero cuando finalmente pues se está enfrentando a una crisis que en dado momento esto puede llegar a suceder. Entonces, mantener la calma, identificar qué es lo que está sucediendo, cuál es la causa o la razón de la crisis, solicitar apoyo de su equipo para poder darle una solución, una respuesta o un buen manejo y mantener controlado la información que se brinda en tono, en forma, en expresiones faciales incluso, para que las cosas no se salgan de control, no empiece a ser un chisme de pasillo y se vuelva todo aún más grande. Me hiciste acordar con el ejemplo que pusiste del avión, pero este es totalmente contrario, pero es que me acordé, yo no sé si viste una película, lo que pasa es que tú eres más chiquita que yo, pero una película de los 80 muy famosa que se llamaba ¿Y dónde está el piloto? No, no la recuerdo. No, es demasiado divertida. Vamos a poner una parte que es la situación exactamente contraria. Vamos a poner ese fragmento aquí en este podcast para que tú ¿Ok? lo conozcas, Karen, y los oyentes también, de cómo no se maneja una crisis. Can't stand it anymore. I've got to get out of here. I've got to get out of here. Calm down. Get a hold of yourself. Stewardess, please let me handle this. I've got to get Calm down now. Get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you're one on the phone. Everything's going to be all right. Please. Sister, please, I'll handle this. Yourself. I've got to get out of here. I've got to get out of here. Out of here. I've got to get out of here. Un vocero puede desarrollarse, Karen. Es decir, no todos nacen con la habilidad de expresarse bien, de ser coherentes, empáticos, de manejar crisis. Un vocero se puede desarrollar, ¿no? Claro que sí. Yo creo que esta es una de las habilidades que justamente se deben desarrollar en la medida en la que vamos creciendo también profesionalmente. Entonces, un vocero se desarrolla con diferentes prácticas. Entre eso, primero es ser consciente de cuáles son esas cosas que debo mejorar. Cada vocero es diferente. Hemos tenido voceros que nunca antes han sido voceros y es su primera vez, como voceros que llevan 20 años siendo voceros y aún así tienen cosas por trabajar y cosas por mejorar. Entonces, todos son diferentes. Hay algunos que frente a un público, un escenario, lo manejan súper bien y realmente se expresan bien, comunican bien, pero frente a una cámara, por ejemplo, se mueren del miedo. Y otros que al revés, frente a una cámara para un video se desenvuelven excelentes, pero cuando tienen un público de más de 10 personas, comienzan a temblar, se les olvida todo y es un gran reto para ellos. Entonces, cada vocero es diferente, lo importante es entender cuáles son esas ventajas que tiene, esas virtudes que tiene como vocero y qué cosas tiene que mejorar y generar un plan de trabajo. Hay voceros que, por ejemplo, hablan como si estuviesen en X2, no se les entiende nada, hablan muy rápido. Entonces, tienen que entrar en un plan de trabajo de, por ejemplo, se les ponen trabalenguas, se les ponen ejercicios para que puedan hablar más lento y puedan comunicar de forma oportuna. Hay otros que hablan muy bajito, que no es porque tengan miedo, sino porque su tono de voz es muy bajito y hay que trabajar ejercicios de diafragma para proyección de voz, como si fueran a cantar. Hay voceros que son brillantes, que tienen, y la gran mayoría lo son, que tienen mucho conocimiento por compartir, pero tienen pánico escénico. Entonces incluso se realizan técnicas de actuación para que pierdan ese miedo ante el público y puedan compartir con los demás el conocimiento que tienen. Hay otros que todo lo que dicen está maravilloso, pero su aspecto o cómo lo están contando no expresa o no refleja lo que está diciendo, lo que quiere representar. Y aquí hago un alto. Yo estoy segura que pues un vocero es un buen vocero, es decir, es muy inteligente, es una gran persona, ya sea en pijama o de traje. Eso es cierto. Sin embargo, las barreras, o sea, somos humanos, somos visuales y hay muchas barreras que se rompen con cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, qué colores utilizamos. Y esto no quiere decir que lo correcto sea estar de traje y corbata o desastre siempre. No, el punto es nuevamente la coherencia. Si yo me quiero mostrar como una persona cercana a mi gente, a mi público, porque no sé, soy un vocero de recursos humanos, por ejemplo, y me quiero mostrar muy cercana a mi gente, pues quizá estar muy encorbatado y muy serio y con colores muy parcos no sea lo ideal. O
Al revés, si yo quiero mostrarme o representar una asesoría, por ejemplo, financiera, si nos vamos, digamos, que hace esquema, pues estar en pijama, que hay casos como todo, o estar demasiado deportivo, pues quizá no va a generar la confianza que otras personas necesitan tener en mí para poder recibir mi asesoría. Entonces, todo esto se puede entrenar, todo esto digamos que se puede formar en un vocero. Me hiciste acordar también del que quizás es el vocero más famoso de los últimos 100 años, que fue Steve Jobs. Y hay una historia en el libro biográfico de Jobs donde cuenta que siempre lo reconocimos dando las conferencias de Apple de jean, de busito negro, cuello tortuga, y era como la pinta característica de él. Y de hecho mucha gente ha tratado de copiarlo. Y digamos que esa informalidad y ese tipo de genio creativo, como que lo proyectaba y él acababa pues de poner esa imagen y de convertirla en icónica para emprendedores, para la gente pues que está metida con tecnología y con innovación. Pero en el libro hay una historia donde ellos van a ir a pedir plata prestada al banco para sacar su primer computador y este man estaba como un hippie desbaratado y Wozniak, que el socio le dice, ¿usted qué? Hermano, vamos para el banco a pedir plata, no puedes irte desbaratado como un hippie, te tenés que arreglar. Sí, en ese momento no era Jobs, pero hay momentos, hay situaciones, hay audiencias, hay empresas, hay mercados, ¿no, Karen? Claro, otro de los casos que se ha hablado mucho es, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el CEO y el fundador claramente de Meta, que también siempre ha estado muy informal, muy de camiseta, muy de bermudas, muy así, pero en los últimos años que ha tenido tanto que ir al tema de juicio y donde pues digamos que ha estado en ámbitos legales, lo vemos de traje. Claro, arrepentido, entre otras, que lo ayuda. Entonces, pues digamos que no ha ido a arrepentirse de nada, pues digamos que nada público en este punto, pero sí en un espacio en el cual donde se vaya o donde asista con camiseta y bermudas o jean, pues va a ir en contra justamente de un jurado y de unas personas que tienen unos parámetros diferentes. Entonces, siempre es importante esa mezcla entre qué es lo que quiero representar, cómo me siento cómodo, porque finalmente no puede ser un disfraz. ¿Sí? Cuando un vocero siente que se está disfrazando todos los días, que está saliendo de su casa con un disfraz, pues esto tarde o temprano tiende a reventarse y a chocar completamente. Y esto lo vemos mucho, vemos voceros que en el trabajo son unos, pero sus redes sociales y su vida personal es totalmente diferente. Y cuando existe una desconexión tan grande, esto termina desgastando mucho al vocero y termina abriendo unos nodos también de crisis porque no se entiende o no se percibe la coherencia entre uno y el otro. Lo importante es encontrar un consenso, ¿sí? Si a mí obviamente me gusta estar muy deportiva en mi casa, pues no me puedo ir hacia la oficina o una reunión, eso es claro. Pero sí encontrar un consenso donde no se sienta que son dos personas completamente diferentes o dos identidades completamente diferentes, sino donde es esa mezcla entre lo personal y lo profesional y es coherente y donde un vocero entiende de si voy a ir a un club o si voy a ir a un espacio donde pues tengo que estar más formal, pues voy a estar más formal. O si voy a estar en un espacio donde amerita estar más informal, pues voy a estar más informal, pero siempre manteniendo esa coherencia entre lo que quiero representar y lo que soy. Karen, hay dos preguntas que le hacemos a nuestros invitados que quizás tengan que ver con el episodio, quizás no. Vamos a ver cómo sales de ellas. La primera es, ¿cuál es tu mejor definición o que conozcas tu mejor definición de comunicación efectiva? Creo que lo he repetido y creo que es el mensaje clave principal y es coherencia. Creo firmemente en que lo que está podrido tarde o temprano sale y las cosas positivas merecen ver la luz. Entonces, la mejor comunicación o definición de comunicación efectiva es ser coherente entre lo que soy, lo que pienso, lo que hago, lo que hace mi compañía y lo que estoy mostrando a otros verbal y no verbalmente. ¿Hay alguien a quien admires como comunicador, bien sea comunicador de profesión o no? Quizás sea alguien de tu entorno personal o alguien público
Quizás sea un vocero también. ¿A quién admiras como comunicador? Bueno, a quien admiro como comunicador, bueno, demasiadas personas dentro de mi ecosistema, colegas, amigos, mis clientes los admiro mucho, pero creo que principalmente eso, mis clientes por el trabajo que he visto, o sea, durante estos años he visto cómo arrancan con mucho miedo, cómo practican un montón antes de sus primeras entrevistas o cada vez que tienen un espacio y cómo van haciendo las tareas con mucho esfuerzo y vamos viendo esa migración donde pasan de ser voceros principiantes, por así decirlo, a voceros muy preparados, referentes en su industria. Eso es uno de los puntos principales que admiro. Y ya otra persona así como colega, amigo y demás, David Pulido, quien hace parte de la marca Brinza, que también he visto su crecimiento y su desarrollo profesional y personal como vocero en su frente. Entonces también una gran admiración por él. ¿Hay algún concepto sobre este tema de voceros o vocería corporativa que quieras complementar, que no hayas mencionado en esta entrevista, Karen? Bueno, más allá de los conceptos, porque sé que los que nos escuchan no siempre son comunicadores o no tienen por qué serlo, entonces más allá de los conceptos es un consejo para los voceros y es tengan muy claro cómo quieren ser vistos. Porque muchas veces, y lo hacemos mucho, el análisis de huella digital de las personas, porque pues no podemos negar que estamos conectados digitalmente. Una persona que diga no tengo redes sociales, no existo para nada en internet, incluso está dejando un mensaje. El silencio también es un mensaje. Entonces es importante entender cómo se quieren ver, cómo quieren ser vistos por otros, qué es lo que quieren representar y hacer un análisis si todo lo que tienen, todo lo que dicen en cualquier espacio, ya sea digital, ya sea físico, lo representa o no lo representa. Y sobre eso construir, ok, si yo me quiero ver como un experto o experta en este punto, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo decir? Mis acciones, mis publicaciones, mis comentarios, mi vestimenta, mi forma de hablar, ¿representan eso o no? Si no, existen muchas formas para poderlo practicar, si nos da miedo la cámara, si nos da miedo el público, si queremos mejorar nuestra imagen, entonces pues lo podemos hacer con instructivos que hay en línea también, o pues también me pueden buscar y los podemos apoyar. ¿Y cómo te pueden buscar? Háblanos de Black Comunicaciones, dónde se pueden conectar contigo y con tu agencia. Bueno, la página web es www.bck.com.co. También digamos que muchas veces me contactan a través de mi LinkedIn, entonces estoy como Karen Lorena Piñeros en LinkedIn, allí también pues digamos que me pueden conectar y generamos un espacio de reunión, una asesoría inicial y pues digamos que allí podemos trabajar. Trabajamos con dos tipos de compañías, un grupo importante del ecosistema emprendedor entre startups, fondos de inversión, integradores y otro grupo importante de corporativos y entidades público-privadas que pues tienen cada uno unos retos diferentes en el punto en el que están. Karen, gracias por estar en el podcast de Mil Palabras. No, a ti, Santiago, mil gracias y a los oyentes del podcast Mil Palabras, gracias por escucharnos y espero pues el episodio les haya servido. Gracias a Karen Piñeros por estar en el podcast de Mil Palabras. 3 mensajes importantes que nos quedan de esta conversación. Las características esenciales de un buen vocero. Primero, coherencia con los valores. El vocero debe estar profundamente alineado con la visión y misión de la marca para transmitir un mensaje de forma auténtica. Segundo, habilidad para manejar las crisis. Un vocero preparado es capaz de abordar temas complejos con calma y serenidad, convirtiendo desafíos y oportunidades. Y el tercer mensaje, capacidad de generar empatía. Debe conectar emocionalmente con la audiencia. Esto es clave, no solamente para asegurar que el mensaje se entienda, sino que también resuene y se recuerde. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte este contenido con alguien que lo pueda necesitar. Quizás tu jefe, que todavía no es un buen vocero, muéstrale este episodio. Quizás con tus colegas, con tus compañeros, con tus familiares. Sabes que siempre te hago quedar muy bien. En serio. Síguenos en tu directorio de podcast preferido. En Spotify y YouTube puedes ver el podcast en video. Y en otros directorios como Apple, Deezer, Amazon, nos puedes escuchar. Tú eliges. Te damos las 2 opciones. A todos de verdad por acompañarnos. Mil gracias. Hasta pronto.